Vamos a ponernos de pie, las personas que puedan hacerlo, vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos corresponde estudiar el Salmo 70. Ya estamos casi en la mitad de los salmos. Son 150 salmos y ya vamos en el 70. La mitad sería 75. Este es un salmo corto, pero trae una gran enseñanza. En cada palabra, en cada versículo, hay mucha palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, gócesen y alégresen en ti todos los que buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Dice el salmista: yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Pueden tomar asiento. Voy a hacer alguna pregunta, no para que la respondan, para que usted la responda a usted mismo, para que usted se responda a sí mismo. ¿Alguna vez usted ha deseado el mal a alguien? ¿Alguna vez usted ha deseado el mal a alguien? Piense a ver. Recuerde. Ver. Otra pregunta. ¿Usted sabe de alguien que desea que a usted le vaya mal? Tal vez sí, por ese lado sí. Otra pregunta, ¿usted se alegra porque a otros les va mal? Hay personas que les causa felicidad cuando otra persona está pasando por el dolor, por el sufrimiento o por la miseria. Y hasta muchos dicen, y aunque tal vez no lo digan, pero lo piensan, pero si lo piensan es lo mismo que decirlo. Uy, qué bueno, que le está yendo mal. Se lo merece. Eso le pasa por ser así. Ya se había tardado mucho. Y hay otros que dicen, y eso que no es nada, van a venir cosas peores para esa persona. ¿Qué tal uno pensar de esa manera? ¿Qué tal no tener un corazón así? Pues déjame decirte que si usted ha pensado así, o lo ha dicho, pues usted de cristiano no tiene nada. Porque el cristianismo es amor, es perdón, es misericordia. El cristianismo no es gozarme por el dolor y el sufrimiento ajeno, por muy mal que me hayan hecho. Esa no debe de ser nuestra actitud. Qué duro cuando usted y yo vivimos que otras personas nos odian, que no nos quieren, cuando uno ve que hay personas que sienten rencor, sienten ira. Qué duro cuando hay personas cargadas de envidia, de resentimiento. Pero lastimosamente eso hace parte de la vida. Mientras que estemos en esta tierra, siempre nos vamos a lidiar con personas así, que anhelarán que nos vaya mal, que anhelarán que usted pase por el dolor, por el sufrimiento y por la miseria. El rey David lo vivió. En este salmo uno ve que el rey David vivió eso.
En el mismo Salmo uno ve que David dice que sus enemigos le deseaban el mal, que sus enemigos se burlaban de él porque estaba pasando por el dolor y el sufrimiento. Pero como lo vamos a ver en el Salmo, Dios sacó al rey David de esa situación y lo sacó con mano poderosa, como Dios lo es. Amén. Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, que ve que sus hijos son perseguidos, que hay enemigos que se gozan por el dolor ajeno, y Dios de una u otra forma interviene, porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Amén. De eso el Señor nos habló el domingo pasado. Para terminar esta introducción, quiero leer Deuteronomio 21. Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y si vieres que viene contra ti un pueblo más grande que tú, a veces nuestros enemigos uno los ve más grande que nosotros, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Está contigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios merece un aplauso. Amén. Gloria a Dios. Vámonos con el primer punto. Está en el verso 1. Oh Dios, acude a librarme y apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, pero cuando yo leí esa frase yo dije, ¿cómo? El salmista diciéndole a Dios que ¿qué? Que se apresure, como si Dios fuera un niño chiquito, como si Dios fuera el esposo suyo o la esposa suya, a nuestro cónyuge y decirle, apresúrase. Y no solamente David dice en el verso 1, apresúrate, le dice a Dios, sino también en el verso 5, ¿qué tal si me colocan en el verso 5? También aparece, apresúrate, ¿cierto? Entonces la pregunta acá es, ¿hay que orarle así a Dios de esa manera? No. Primero, nadie le debe decir a Dios, apresúrate. Entonces dirá usted, entonces, ¿por qué David sí lo dijo? Cuando una persona le dice a Dios, apresúrate, es porque esa persona no conoce de Dios, no conoce a Dios verdaderamente. Porque Dios nunca llega tarde. Dios nunca se demora, Dios nunca, Dios sabe lo que hace, Él nunca comete un error, Él nunca se demora, Él actúa cuando Él quiere y en el momento ¿qué? Y en el momento preciso. ¿Se acuerdan del Chapulín era que decía? Todo lo tengo absolutamente ¿qué? Calculado. Dios es así. Dios tiene todo absolutamente ¿qué? Calculado. Entonces dirá usted, ¿por qué David lo dijo? Bueno, David lo dijo porque primero hay que entender los salmos. Los salmos son poemas. Y usted ve que en los poemas a veces los poetas pues se ponen a decir que le bajo las estrellas. ¿Cierto que sí? Te regalo la luna, como si la luna fuera de ellos, como si las estrellas se pudieran bajar, ¿sí? Entonces, aquí hay que entender de que los salmos es poesía, ¿sí? Y también los salmos, en sí hay palabras que no tienen filtro, es decir, el salmista dice lo que hay en su corazón, lo que él siente. A veces el salmista en muchos salmos se dejan llevar por las emociones y aquí vemos simplemente la naturaleza de ¿qué? Del rey David.
que el rey David no era perfecto, que David era un ser humano como usted y yo, que a veces le decimos cosas a Dios que sin sentido, cosas que son herejías, pero se las decimos. Pero lo lindo de Dios es que Dios entiende. Dios entiende a David cuando David dijo, apresúrate. Dios le interpretó y le dijo a David, realmente lo que David quiere decir, Señor, yo necesito una intervención, ¿qué? Urgente. Y Dios interpretó eso. ¿Sí? Muchas veces no sabemos cómo pedir, pero Dios de una u otra forma nos entiende, nos comprende e interpreta realmente lo que quisimos decir. Amén. Entonces, no nos preocupemos por esa parte, que porque David lo dijo, apresúrate. Eso sí, no lo digamos nosotros. Amén. A Dios no hay que decirle qué, apresúrate. Recuérdese, Dios no llega tarde. Amén. Dios no se equivoca. Dios no dice, uy, se me chispoteó. No. Dios llega en el momento preciso cuando usted y yo más lo necesitamos. Amén. Versículo 2 está el segundo punto. Dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Entonces, David le pide a Dios tres cosas para que Dios le ayude en tres cosas con sus enemigos. Primero, le dice David a Dios, Dios, que mis enemigos queden ¿qué? Avergonzados. A veces, hermanos, hay personas que no tienen vergüenza de nada. No les causa vergüenza nada. ¿Sí o no? ¿Conoce a alguien o no? Cuando están borrachos, hasta duermen en su propio vómito. Cuando pecan así a la intemperie, a que todos lo vean, gente que no tiene vergüenza. Y a veces nuestros enemigos no tienen vergüenza. Pero eso es lo que le está pidiendo David a Dios. Dios, que mis enemigos sientan vergüenza cuando me ataquen. Sientan vergüenza que un hijo de Dios fue atacado, pero no fue destruido. Y que ellos sientan esa vergüenza, que todo el mundo se dio cuenta que ese le atacó. Que él le atacó, que ese enemigo le atacó y que él sienta esa vergüenza pública. Podemos orar de esa manera. Mire que aquí David no le está diciendo, Dios, córtale una mano a mis enemigos, móchale la cabeza a mis enemigos. No está. Como muchos de nosotros oramos, ¿no? Señor, córtalo. ¿Cierto que mucha gente habla así? Ora así. Córtalo, Señor. No debemos de orar de eso. David está suave la cosa y le dice, Señor, que sean al menos ¿qué? Avergonzados. Que salgan como en ridículo prácticamente. Lo segundo que pide David a Dios es que mis enemigos sean ¿qué? Confundidos. Cuando una persona está confundida es porque no sabe qué hacer. Una persona, lo que está diciendo aquí David, Señor, que mis enemigos, sus planes fracasen. Usted puede orar de esa manera. Si alguien planeó hacerte mal a ti y te levantó un chisme a ti, una calumnia a ti, entonces tú puedes orar, Señor, que ese plan que tiene esa persona, Señor, tú lo frustres. Que esos planes fracasen. Que esos planes no logran su objetivo. Usted puede orar así. Es sano orar así. No es pecado orar de esa manera. Y lo tercero que está pidiendo David a Dios es, Señor, que mis enemigos vuelvan ¿qué? Atrás. Estamos en un contexto de guerra, porque
Esto pasó hace 3.500 años cuando el pueblo de Israel peleaba con sus enemigos. Y cuando un enemigo retrocede es porque ¿qué? Es porque huyen, porque se dieron ¿por qué? Por vencidos. Bueno, de esa manera podemos orar. Para que si el enemigo te está atacando, que esos enemigos se den cuenta que con usted ¿qué? No pueden. Que todo plan que tengan contra ti va a fracasar porque Dios está contigo. Entonces, 3 cosas. Que mis enemigos sean avergonzados, que mis enemigos sean confundidos y que mis enemigos vuelvan atrás. Tremendo, ¿no? A veces no sabemos orar. Y por eso David en este salmo nos está enseñando ¿a qué? A orar. Lo tercero que dice David está en el verso 3. Sean vueltos atrás, pero bueno, eso ya lo vimos, en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, otra versión dice, ja, ja, ja. Cuando un enemigo dice eso, es porque se está burlando de usted. Entonces, aquí David está diciendo, Señor, que mi enemigo, tú le pagues conforme ¿qué? A su afrenta. Bueno, dirá usted, pastor, ¿entonces también podemos orar de esa manera? No, porque ya en el Nuevo Testamento cambian las cosas. Ustedes saben que el Antiguo Testamento regía una ley. ¿Cuál? Ojo por ojo, diente por diente. En el Antiguo Testamento era normal la venganza, el desquite, era normal. Pero ya en el Nuevo Testamento ya las cosas cambian. ¿Qué tal si me colocan por favor Romanos capítulo 12? 10-12, sí. Romanos 12-19. Dice el apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, a Dios no hay que orarle, Dios, págales conforme a sus obras. No, es que Dios va a hacer cumplir esa palabra aunque usted no ore. ¿Me hago entender? Entonces usted y yo no podemos orar de esa manera. Señor, que así como me calumniaron, Señor, que ellos también sean calumniados. Señor, así como yo salí en quiebra por culpa de que ellos también caigan en quiebra. No, eso es venganza. Y no podemos orar de esa manera. Solamente hay que confiar en lo que dice ese versículo. Que los que hacen lo malo van a recibir ¿qué? La paga. Que la venganza es de ¿quién? Es de Dios. Interesante lo que dice ahí, tranquilos, frescos, no se preocupen, yo pagaré, dice Dios, yo les pagaré a los que te ataquen, a tus enemigos, yo les pagaré. Entonces, no podemos orar por venganza porque dice Dios, mía es que la venganza. Entonces ustedes no tienen que orar por venganza, no, yo hago las cosas como yo mejor lo hago. A Dios no hay que decirle cómo hacer las cosas, que Dios no es un niño chiquito. Amén. Eso le dice uno al niño, al hijo de uno pequeñito, vea, haga esto, haga aquello. Pero hay muchos hermanos que dicen, Señor, córtales, mórcheles una mano, córtales un pie, Señor, que se caigan y se quiebren la cadera. ¿Por qué le estamos diciendo eso a Dios? ¿Es que Dios es un niño chiquito que le tenemos que enseñar cómo hacer las cosas? No, el Señor dice, mía es que la venganza, tranquilo, yo pagaré. Aunque aquí lo importante no es tanto que Dios le pague a nuestros enemigos.
Aquí lo importante es que nuestros enemigos, ¿qué? Se arrepientan. Amén. Aquí lo importante es que nuestros enemigos se arrepientan. Y eso fue lo que pasó con Jonás, ¿se acuerdan? Que Jonás no quería evangelizar a Nínive porque Jonás quería que Nínive fuera, ¿qué? Castigada. Pero ellos se arrepintieron, Nínive se arrepintió y todo el mundo feliz. Y Dios feliz, porque Nínive se arrepintió y no hubo necesidad de ¿qué? De castigarlos. Lo mismo pasa con nuestros enemigos. A nuestros enemigos hay que pedirles que ellos se arrepientan, que cambien de actitud, que se den cuenta que por donde van no van bien. Es esa forma como debemos de orar. Verso 3, al final, los que dicen ajá, otra versión dice jajaja. Tranquilos. Y tal vez usted los ha visto reírse ni burlarse de ti. Tranquilo, reza. Mía es la venganza, yo pagaré. O haré otra cosa mejor. Haré que sus enemigos, ¿qué? Busquen de Dios y se arrepientan. Pero tranquilos que Dios no se va a quedar, ¿qué? Manicruzado, viendo que sus hijos se están burlando de Él, que le están haciendo daño, que se están gozando por el dolor y el sufrimiento de sus hijos. Uno ve eso y eso a uno le da mucha rabia como ser humano. Pero nuestra vida está en las manos de Dios y Dios ve todo. Entonces, tranquilos. Dios va a hacer algo. Verso 4. Cuando yo leí este texto, yo dije, este texto está como raro, ¿no? Todos los primeros versículos, del 1 al 3, recuerden, antes de venir al culto hay que apagar el celular o no traerlo. Los primeros 3 versículos uno dice que el salmista estaba empezando pues mostrándonos cuál era su problema, sus enemigos se burlaban de él, todo eso. Y de 1 al verso 4 el mismo cambia y dice, cambia, es cierto que cambia el relato, dice, gócesen y alégrese. Oiga, pilas pues. Yo dije, ¿cómo así? Si David le está diciendo al pueblo que gócesen y alégresen era porque en él también había gozo y alegría. Pero yo me hice una pregunta, ¿cómo uno va a tener gozo y alegría cuando tiene unos enemigos encima de uno, que se burlan de uno, porque uno está en el dolor y en el sufrimiento? Y cómo David dice, alégresen y gócesen. Y si él decía al pueblo, alégresen y gócesen, era porque en él había ¿qué? Alegría y gozo. Pilas acá. Hay hermanos que malinterpretan esto. Pilas con lo que voy a decir. Cuando usted le da gracias a Dios porque le están dando duro, eso es masoquismo. ¿Usted sabía eso? Dirá usted, pastor, pero eso es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. El texto hay que saberlo interpretar. El salmista está diciendo que él tenía un gozo tan grande y una alegría tan grande que ni los enemigos, ni lo que él estaba pasando, se lo estaba ¿qué? Quitando ese gozo y esa alegría. Y es que nuestro gozo y nuestra alegría no depende de ¿qué? De los problemas o de las circunstancias. El gozo y la alegría de un cristiano está por encima de las circunstancias. No sé si me entendieron. Interpretemos. ¿Qué fue lo que quiso decir el salmista? El salmista dijo, aunque tengo enemigos que se burlan de mí, pero yo me gozo y me alegro, porque tengo muchas otras razones por las cuales estar ¿qué? Feliz.
Y de pronto el salmista dijo, aunque tengo unos enemigos que se están burlando de mí, pero tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo a Dios, que es lo más importante, tengo un ministerio, tengo salud a comparación de otros que no tienen salud. ¿Me hago entender? Entonces, cuando estemos pasando por un problema, no nos enfoquemos en el problema. Enfoquémonos, tengamos un panorama ¿qué? Más amplio. Hay muchas razones por las cuales debemos de estar gozosos y alegres, aunque estemos pasando ¿por qué? Por un problema. Cuando una persona se quita la vida es porque enfocó su problema solamente y se ahogó en un vaso de agua. Pero la vida tuya se complementa con muchas cosas. Y si usted hace una lista de todas las cosas buenas que usted tiene a su alrededor, te va a decir, no vale la pena preocuparme por esto. No vale la pena yo afligirme por esto. Hay muchas razones por las cuales yo debo estar gozoso y alegre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Por ahí hay un coro que dice alabar a Dios cuando las cosas ¿qué? Marchan mal, bien o mal. Alabar a Dios cuando pasemos por problemas, por dificultades. El verso 4 también hay una frase que quiero resaltar. Dice, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea el Señor. Subrayé, pásenme a la otra, por favor. A la anterior. Es, los que aman tu salvación. Pensemos en esa frase. ¿Sabes? Muchos no aman la salvación que Dios nos da. Porque si amaran la salvación, esta iglesia estaría llena y todas las iglesias estarían repletas, que no le cabe una persona. Está bien, un domingo aquí la gente no cabe, pero un miércoles sí es este grupo, aunque yo veo un buen grupo, aquí habrá por ahí más de 80 personas. Pero donde todos amaran la salvación, no se perderían un culto. Y todos buscarían ¿de qué? De Dios, pero usted y yo sabemos que la minoría es la que busca de Dios, no la mayoría. Entonces la mayoría no ama la salvación. Y hay hermanos que aunque son cristianos, pero no aman la salvación, aman más las cosas del mundo que la salvación. Entonces cuando usted se aparta o se descarría, es porque usted no ama ¿qué? Es porque usted no ama la salvación. Porque ama más los placeres, ama más los pecados, ama más las cosas del mundo. ¿Usted sabía que hay personas que no buscan de Dios por la familia? Porque mamá y papá se oponen, porque la esposa o el esposo se oponen, o porque los hijos se oponen. Ese es el colmo, que un papá no busque de Dios que porque los hijos se oponen. Eso sí es el colmo de los colmos. Pero yo conozco hermanos o personas que sus mismos hijos les prohíbe venir al culto. No estoy exagerando, en la Gabriela había varios, que sus hijos se enojaban porque su papá iba al culto. Entonces, muchos que no buscan de Dios por la familia es porque aman más la familia que la salvación. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el verso 4? Los que aman de la salvación, dos puntos significa es, los que aman la salvación digan o hagan ¿qué? Pásenme al lado, engrandecido sea Dios. Ahorita cantamos un coro que decía, porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya. Nosotros estamos es para engrandecer el nombre de Dios. Usted y yo estamos es para
enaltecer a Dios, para exaltar a Dios, para decirle al mundo las grandes cosas que hace Dios, lo poderoso que es Dios, lo magnífico que es Dios, lo superior que es Dios. Usted y yo estamos es para eso, para mostrar las cosas grandes de Dios. Pero nosotros hacemos lo contrario. Hay hermanos que hablan cosas malas de Dios. ¿Ustedes los han escuchado o no? Ya llevo, hablando con inconversos, ya llevo varios años pidiéndole a Dios algo y nada. Oiga, pues, usted está es para qué? Para engrandecer a Dios. Usted no está es para minimizar a Dios. Hay otros que dicen, hablando con gente inconversa, desde que yo conozco al Señor, la economía me ha rebajado. ¿Han escuchado eso? Yo he escuchado eso. Otros hermanos, desde que yo conozco a Dios, los problemas en mi casa se han aumentado. Uy, no digas. Eso es como cuando usted habla mal de su esposo delante de la gente. Eso es como cuando usted como hijo habla mal de su papá delante de los demás. Usted y yo no estamos para hablar mal de Dios. Usted y yo estamos es para qué? Para engrandecer a Dios, para exaltar a Dios, para decirle a la gente lo poderoso que es Dios y lo grande que es Dios. Amén. Vámonos ya al último punto, verso 5. David dice, yo estoy afligido y menesteroso. Apliquémoslo al tiempo de hoy. Donde un cristiano diga eso, lo llaman de ¿qué? Un cristiano carnal, un cristiano que no tiene fe en Dios, un cristiano que declara ¿qué? Derrota o no. ¿Sí? Y un cristiano dice eso, hasta muchas iglesias los expulsan. Usted no, cristiano no tiene nada. Entonces mi pregunta es, ¿por qué David lo dijo? Ustedes saben que yo nunca lo hago. Y si otra persona lo hace, no me gusta que lo haga, pero si lo hace, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. ¿Y a su pueblo qué? Victoria. Y donde los hermanos que estén ahí en la iglesia no estén en victoria, ¿qué? Entonces, usted le está diciendo a la gente que repita ¿qué? Una mentira. Hay otros hermanos que cuando uno los saluda, ¿cómo está, hermanos? Bendecido y en victoria. ¿Sí? ¿Es verdad lo que esto está diciendo? ¿O está diciendo una mentira? Uno dice bendecido y en victoria porque realmente está bendecido y en victoria, pero si usted no está bendecido y en victoria, no lo diga, porque usted está diciendo ¿qué? Una mentira. Y esta usted dice, pastor, pero es que yo lo digo por fe. No, es que uno nunca debe decir las cosas por fe. Uno debe decir lo que está viviendo en el momento. Está pasando por un problema. No hay ningún pecado que usted diga estoy afligido. ¿Eso es pecado? Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, ¿qué dijo? Estoy triste hasta la muerte. ¿Jesús pecó por decir eso? No. Y entonces, ¿por qué nos inventamos unas cosas que no son bíblicas? Una vez en la Gabriela, y a mí me tocó hablar con la hermana, porque esa no es la forma. En el velorio de su mamá, ella se la pasó brincando diciendo gloria a Dios, aleluya. Pues perdone, parecía una loquita. En pleno velorio la llamé y le dije, venga hermana, esa no es la actitud. Porque usted le está diciendo a todo el mundo que usted no tiene dolor. Y eso es mentira.
Y Jesús lloró. Y no hay pecado en llorar. No es pecado llorar. ¿Quién le dijo eso? Que es pecado llorar. Gloria a Dios por esos textos donde Jesús lloró 2 veces. 2 pasajes en la Biblia donde Jesús lloró. Donde no estuviera esos textos, ahí sí prohibió llorar. Pero si Jesús lloró, no vamos a llorar usted y yo. Amén. Ah. Vámonos al verso 5, ahí en el verso 5 la segunda frase que quiero resaltar es, ya hablamos de apresúrate a mí, pero quiero resaltar la otra frase, ayuda mía y mi libertador. Tremendo esa frase. Aquí vemos que David no confió en sí mismo, ni tampoco David confió en otros, porque muchas veces nosotros, cuando pasamos por un problema, nos creemos los supermanes, ¿no? Yo solito salgo de esta. Yo no necesito ayuda de nadie. Y yo salí de esta, de hace una semana, también voy a salir de esta. ¿Quién dijo eso? Estás confiando en sí mismo. O muchas veces buscamos la ayuda en otro. No quiero decir esto que no hay que buscar la ayuda en otro. Yo creo que hay profesionales, psicólogos cristianos, pastores sabios, prudentes, con recorrido que te pueden dar un buen consejo. Pero aquí David está dependiendo totalmente de quién. Y es que dígame, si miramos el contexto, usted y yo, ¿qué podemos hacer con los enemigos? Dígame. Golpearlos, matarlos, no podemos. ¿Ya no? El único que puede hacer algo para que cambie el corazón de los enemigos, ¿quién es? Es Dios, nadie más, nadie más. Porque dirá usted que se lo metan a la cárcel, aún desde la cárcel te van a molestar la vida. Entonces, eso tampoco es solución, la cárcel. Por eso el salmista le dijo, Señor, tú eres mi ayuda. ¿Tú eres qué? Mi libertador. Jesús dijo una frase tal vez de las más lindas que Jesús haya dicho, cuando Él dijo, para Dios no hay nada que imposible. ¿Qué frase tan hermosa? Créalo, hermano. David lo creía, que para Dios no hay nada que imposible. Y aunque todo parezca adverso, aunque estemos rodeados de problemas, de dificultades, tranquilo, Dios está con quién? Con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Él es la ayuda mía. Y Él es el único que me va a sacar, ¿qué? Victorioso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por traernos a este lugar, por colocarnos el querer como el hacer de venir hoy al culto. Y gracias, Dios, por la palabra que nos has regalado. Nos vamos felices, contentos a nuestros hogares, porque hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado el consejo de Dios. Permite, Señor, que esta palabra no se nos quede solo en teoría, en información, sino que podamos encarnarla en nuestra vida diaria. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús he orado. Amén.